debemos dejar de decirle el tigre y decirle la trucha. Amanezco bastante triste, con una Bogotá absolutamente inundada, con una Bogotá a merced de sicarios, con una Bogotá con calles rotas, con vías colapsadas y sobre todo a merced de un alcalde que duerme sobre todo este desastre, que duerme sobre toda esta inseguridad, sobre todo el miedo que tienen los bogotanos en este momento. Entonces amanezco así, triste, porque me duele mucho lo que está pasando en Bogotá, no solamente por el atentado y el asesinato que nos contabas ocurrió hace unas horas, sino por todo lo que viene pasando en nuestra ciudad y el desdén del alcalde con nuestra querida Bogotá, que es la ciudad de todos en este país. Hablemos de un poco de eso, porque conmocionó ayer un día que además se registraron fuertes lluvias, fuertes inundaciones, como bien dices, Pedro, colapsó la ciudad. Para quienes no viven en Bogotá, ayer vivimos yo creo que una de las lluvias más fuertes del año, sin duda. Varias autopistas, varias calles inundadas que imposibilitaban el paso de vehículos y demás, y ya sabemos que aquí cae una gota en Bogotá y colapsa todo. Transmilenio también se vuelve insostenible. Vi en Twitter que un señor iba saliendo o entrando de un Transmilenio, lo tumbaron los usuarios, las otras personas que estaban allí, y entonces se cae. El Transmilenio arranca y le destruye la pierna. Nada, muy cruel. Luego tenemos este atentado, este sicariato, este asesinato que se dio en la 85, en un gimnasio de esta zona de la ciudad, contra un empresario que además habría sido cercano a la familia de Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, pues salió a manifestar su inconformidad, su tristeza con el asesinato de este empresario y su escolta. Y lo otro que vi, que me parece además una negligencia muy grande, y es: ellos duraron tirados, él y su escolta duraron tirados en el suelo 30 minutos mientras llegaba la ambulancia, pero se los tuvieron que llevar en carro particular. O sea, ni siquiera llegó y los trasladaron, sino que se los tuvieron que llevar en un carro particular. El escolta seguía en ese momento consciente y lamentablemente ambos fallecieron. Y yo creo que esto nos habla de en serio, creo que lo que venimos hablando es como no tenemos las herramientas para atender un montón de emergencias y situaciones de contingencia de diferente índole, ¿no? Esto de, por ejemplo, que ocurre en el norte de Bogotá y que seguramente se replica en muchas otras zonas de Bogotá, pero también este tema de las lluvias y las inundaciones y cómo colapsa Bogotá cuando llueve. Exacto, y lo que tú dices es revictimizador para la familia de las víctimas de este atentado. Gustavo Aponte, un empresario arrocero y del plástico muy importante en esos gremios, estaban a 7 cuadras de la clínica El Country. Uno no entiende cómo, estando tan cerca de uno de los centros clínicos, uno de los centros hospitalarios más importantes de la ciudad, cómo ocurren este tipo de cosas y cómo el desenlace es que tienen que llevar a 2 víctimas de este atentado en un carro particular y no en una ambulancia. De hecho, ayer, justamente más o menos a la hora en que empieza a conocerse sobre lo que ocurrió, estaba viendo un video de un comediante bogotano que se hace llamar Chimuelo, y el tipo estaba contando en su última presentación cómo hace pocos días fue víctima de una estafa, o intentaron estafarlo. El tipo iba en su camioneta por una vía, la 94 me parece, iba bajando hacia su casa, y de pronto un motociclista chocó contra su vehículo. El tipo cae, el de la moto, este personaje Chimuelo se baja como a auxiliarlo, a ver qué pasó, etcétera. Y él cuenta en su relato, obviamente a su manera, pero cuenta que llegó muy rápido la atención a esta persona en una ambulancia, y el
chimuelo que estaba ahí afectado también por lo que había ocurrido, dijo, pues qué bien para que lo atiendan rápido, pero cuenta que la ambulancia era muy rara, tenía unas insignias muy raras, no tenía el logo de la alcaldía, no tenía el logo de ningún centro así como reconocido, era de un color no habitual para ser una ambulancia. Los tipos que se bajaron a auxiliar a la víctima del atropellamiento supuestamente como que no tenían mucho protocolo médico. El caso, para no hacer larga la historia, es que luego se da cuenta que la ambulancia era trucha, era falsa, y que todo hacía parte como de una estrategia para poder simular el accidente y estafarlo a través del seguro o sacarle algún dinero en efectivo. Entonces me pregunto yo, ¿cómo es posible que esos vehículos truchos puedan circular por Bogotá en una vía principal, en un lugar que es muy custodiado, tiene cámaras todo el tiempo, tiene policía de tránsito, tiene policía regular, la policía metropolitana, y circula tan tranquilamente? Pero esta historia de ayer de Gustavo Aponte es la historia de miles de bogotanos que, como tú lo decías, en cualquier lugar de la ciudad sufren de un accidente, y en el mejor de los casos tienen que esperar por lo menos una hora para que llegue una ambulancia y los auxilie, los recoja, los lleve, lo que sea, o lleve la atención médica. Entonces creo que eso da muestra, más las inundaciones, más la situación de Transmilenio, más todo lo que se viene denunciando con esta alcaldía, que Bogotá está en la inmunda, estamos realmente en la inmunda, estamos en un momento de un colapso y una crisis generalizada, y de hecho ayer también, viendo un poco la encuesta esta del Bogotá Cómo Vamos, con la que se cerró el 2025, pues da muestra de que solamente el 20% de los bogotanos confiamos en el alcalde y en las instituciones de nuestra ciudad. Y vaya y venga lo del alcalde, porque sí es un pusilánime, pero el tipo se va a ir en algún momento. Pero ya cuando la animadversión de la gente se va en contra de las instituciones, eso es gravísimo, duele mucho de verdad lo que está pasando en nuestra ciudad. Sí, la verdad concuerdo totalmente contigo. Ahora quiero que pasemos a hablar de, yo creo que es el tema del día, y es David Murcia Guzmán denuncia a Abelardo de la Espriella, su ex abogado. En unos minutos tendremos a Sandra McCollins, que es ahora la representante de David Murcia y quien está al frente de este caso, pero ya algo habíamos comentado el día de ayer. Hoy David Murcia está en este momento en entrevista hablando de qué es lo que busca con esta denuncia, porque en un principio expertos han dicho que ya prescribió, digamos que estas acusaciones ya prescribieron, y lo que dijo David Murcia en unas declaraciones fue que Abelardo fue un abogado que abusó de mí, se quedó con 5.000 millones en efectivo que cobró anticipadamente, argumentando falsamente una doble contabilidad. Pidió adicionalmente 760 millones para tocar congresistas, David Murcia, que se opusieron a una ley reguladora del transporte de dinero en efectivo. Él sugirió eso, no yo. Eso fue lo que dijo David Murcia contra Abelardo de la Espriella, que pues lo denunció en días recientes, y como veníamos hablando, pues se trata de un tema que yo creo que sí corresponde a la campaña. Ya Sondra nos aclarará un poco más el panorama, pero como ves este tema, ¿no? Como David Murcia apareciendo en elecciones. Sí, días aciagos para el tigre de papel, ¿no? Son días difíciles. Esta denuncia definitivamente va a copar, yo creo que la agenda del día de hoy y los próximos días. Es gravísimo, no solamente por la falta que dice David Murcia cometió de la Espriella premeditadamente como abogado para quedarse con su dinero y no prestarle los servicios por el que finalmente le pagaron, sino que hay dos cosas ahí que me llaman poderosamente la atención. La primera es que en el relato de David Murcia cuenta que de la Espriella entra a una bodega donde habían cerca de 500.000 millones de pesos en efectivo, y toma libremente 5.000 millones, como habría podido tomar 2.000, como habría podido tomar 10.000, ¿cierto? Y que además de eso, como tú lo señalas, en segundo lugar, ese dinero, o parte importante de ese dinero, pues iba a ser utilizado para hacer lobby, para tratar de bloquear una ley que afectaba gravemente, digamos, el funcionamiento de DMG, que le ponía unas taras, unos límites, unas regulaciones, y yo creo que eso nos empieza a mostrar al país entero el tipo de personaje que tenemos ahí, y que es posible que llegue a la segunda vuelta de las elecciones
elecciones presidenciales. Es gravísimo, como es gravísimo la denuncia que también se amplió ayer a través de la columna de Cecilia Orozco, en la que cuenta que al menos el 62% de los 5 millones de firmas que presentó para inscribir su candidatura presidencial como independiente, guiño guiño, pues son truchas. Así de sencillo. No se puede comprobar de momento si fue una estrategia del tipo para poder producir firmas falsas, pero lo que sí es cierto es que 62% de esos 5 millones de firmas son inválidas, son truchas. Yo creo que ya debemos dejar de decirle el tigre y decirle la trucha, porque eso es a lo que se ha dedicado, firmas falsas. El evento ese del Movistar también fue súper trucho, o sea, una cantidad de bases evangélicas, de viejitas desocupadas, de libertarios ahí, incels, que fueron a apoyarlo, y en lo que se basó esos golpes de opinión, pues ya estamos viendo que ahí no hay nada y que el tipo es una farsa totalmente. Veía yo ayer en X que se le burlaban con este meme de esta chica que dijo que había hecho no sé cuántos ilustraciones para una animación que es muy famosa, y entonces que le había quedado la mano así. Es que la persona que hizo las 3 millones de firmas falsas quedó con la mano así, tal cual. Bueno, aquí ya se empiezan a reportar tus fans. Camilo Castro dice: de acuerdo con Pedro, sería bueno que tenga su propio canal. Wow. Bueno, pronto viene La Central, que es producto del Tercer Canal, que es un podcast que hacemos con Daniel González, el compañero que viene a veces, no mentiras, que viene regularmente a esta mesa, y ahí vamos a seguir con la marca Tercer Canal y haciendo estas denuncias, así que conéctense ahí prontamente. ¿A qué hora La Central? Estamos definiendo, pero probablemente sigamos todos los días, los martes a las 6 de la tarde. Es una posibilidad. Listo. Bueno, pues entre las personas que estuvieron en ese evento del Movistar Arena está Julián Lamprea, a quien hoy tenemos aquí en nuestra mesa. Bienvenido, Julián. ¿Y qué opinas de esto que está pasando, David Murcia versus De Las Priella? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar acá. Tu mensaje para la audiencia. Tu primera vez en la mesa. Les sugiero un nombre. Soy Pedro, no Daniel. Soy Pedro, no Daniel. Para el canal. Buen branding. Bueno, todo esto muy enrarecido, pero a mí me parece que hay unas declaraciones también. O sea, ayer Daniel Coronel como que hizo un picadito de esa entrevista con David Murcia, en la cual pues dejó como tráiler, y a mí me parece que hay que también unos puntos que poner sobre la mesa que van allá más de Abelardo de la Espriella. Nosotros aquí en el Tercer Canal hemos estado muy de cerca con el caso de MG. Nosotros entrevistamos aquí a María Mercedes Perry, quien es la liquidadora de MG, a quien David Murcia Guzmán también ha señalado en repetidas ocasiones por pues haberse quedado con unos bienes o por no haber hecho esta liquidación como se esperaba. Pero creo que también aquí inicia una disputa frente a por qué se acabó de MG, que también lo va a recapitular pues Coronel o David Murcia Guzmán en esta entrevista, porque ya Cambio lo había entrevistado creo que el año antepasado, y él hablaba o siempre ha tenido un relato de que DMG se acabó porque le estaba dañando el negocio a la banca colombiana, al Grupo Aval, y que por orden de Sarmiento Angulo, en sus palabras castas, por orden de Sarmiento Angulo, Uribe Vélez es el que termina la intervención de MG y que se acaba de esa manera. Entonces yo creo que no solo es el tema del abogado que representó a David Murcia Guzmán, sino que también es recapitular qué pasó con la liquidación de MG y qué pasó con esa disputa entre la banca colombiana con Sarmiento Angulo, bueno, el Grupo Aval, Bancolombia y demás, con esa pirámide que conocemos como David Murcia, como DMG, David Murcia Guzmán, que incluso le sacaron novela que se llama ABC y demás, pero realmente es un episodio que yo creo que se tiene que empezar a mirar, porque a mi parecer, yo tenía una discusión incluso con personajes del Tercer Canal, trabajadores del Tercer Canal de redes sociales, donde yo les decía como, es que a mí me parece que
yo conocí mucha gente que estaba en DMG, pero mucha gente. Y a pesar de que fuera una pirámide y sabemos en lo que iba a terminar, DMG estaba funcionando. Sí, cumplió, ¿no? DMG o sea, cumplía. Dejó de cumplir cuando pasaron todas estas cosas. Cuando lo intervinieron y pusieron creo que fue en el Campín, a la gente a hacer filas eternas para ir a reclamar con unas tarjetas su dinero y demás. Y ahí uno queda muy enrarecido frente a, bueno, puede que sea ilegal y demás, pero porque tuvieron que explotar los banqueros para intervenirla, y esa fue la orden, ¿no? Que es otra cosa que yo creo que va a dejar muy sentado el señor David Murcia Guzmán. Obviamente lo de Abelardo Espriella también, muchos dicen que producto de lo que ustedes hablaban, de que se hizo esta denuncia, este señalamiento años después, esto es un cálculo electoral, que yo creo que puede que incluso pase lo que han dicho muchos en redes, aunque yo he escuchado a Sondra, igual ahorita la tendremos, y ya hablaba de que toca ver cuántos son los años que han repercutido de la acción como tal del perjuicio contra David Murcia Guzmán, y él decía, y el perjuicio es que sigue aún encarcelado, sigue aún privado de su libertad. Pero más allá de eso, también pues yo creo que el golpe electoral ya se dio. O sea, hoy todo el mundo habla de Abelardo Espriella y de DMG y lo recuerdan. Van a empezar también a salir el tema de sus declaraciones muy polémicas, del tema también con los paramilitares que tienen señalamientos muy parecidos, pero yo creo que el golpe ya se le dio a Abelardo Espriella. Y eso se lo suma también a lo que decía Pedro, de estas firmas, las cuales no lo inhabilitan porque siempre se presenta un margen muy superior para que las que les invaliden y las que les validen más bien les permitan aspirar a la presidencia, pero realmente sí deja muy sentado pues el carácter y la persona que representaría a ese personaje que va segundo en las encuestas y que muchos hablan que tiene muchas posibilidades de ser presidente por encima de personajes como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Sergio Fajardo, entre otros. Sí, no, de acuerdo. Me parece muy importante algo que usted dice, y es que parece que en este país meterse con Luis Carlos Sarmiento Angulo es más grave que meterse con cualquier político súper influyente, llámese Álvaro Uribe, llámese Gustavo Petro, llámese como se llame. Es cierto eso que usted dice, gran parte de las denuncias alrededor o de los runrunes y también varias comprobaciones alrededor del caso de DMG fue Luis Carlos Sarmiento el que movió toda su influencia, su poder político, su poder mediático para empezar a bloquear la acción de DMG, que claro, era un modelo que tarde o temprano iba a caer, pero que como usted lo decía, hasta que empezó esa persecución y ese bloqueo, pues le respondía a la gente. Y también recordaba, por ejemplo, hace muchos años, por allá creo que fue 2017, 18, cuando Mafe Carrascal, que hoy es representante a la Cámara por Bogotá, hace una denuncia sobre el Grupo Aval y empieza una campaña en redes sociales que se llamó No al Grupo Aval, pues empieza a recibir persecuciones personales, mediáticas, es asediada, la amenazan con denunciarla por pánico financiero, que en ese momento era una activista de redes sociales que estaba en la universidad y ve cómo todo el poder de Luis Carlos Sarmiento le cae. Y también estaba pensando en que en este tema que usted ha mencionado, Julián, también varias veces acá, y es el tema de la cancha del Campín Concencia. ¿Qué tiene que ver Luis Carlos Sarmiento ahí? Él está detrás del negocio del nuevo estadio, está detrás del negocio del usufructo que se está haciendo ahorita del estadio Nemesio Camacho del Campín, y también hemos visto como cualquier periodista, opinador, influencer que denuncia ese mal negocio para la ciudad y para los bogotanos que está haciendo esto del nuevo estadio, pues también es víctima de bodegas, de ataques, incluso hasta de despidos. ¿Y quién está detrás de ese negocio? Pues nuevamente el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es de verdad como el padrino en este país. Y bueno, tiene usted razón también en lo que dice, y es como hay que ver también esa otra parte, y es como Sondra McCollins, la abogada que vamos a tener en instantes aquí, pues no solamente ejerce como la defensora de David Murcia Guzmán, sino que también es candidata presidencial. Ahí claro que eso hay que ponerlo sobre la mesa y ver el alcance y si eso tiene algo de juego político. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección.
Pasión Todo Locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?